Luis, entonces, como te contaba, nuestra organización es una organización de socios e hinchas del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que busca recuperar la memoria del club, ¿ya? Y busca recuperar los espacios sociales del club, ¿ya? Eh, Básicamente acercando los valores del club a los barrios, ¿ya? Y mostrando que Colo-Colo es más que el partido del fin de semana, los 90 minutos que juega el equipo de fútbol. ¿Ok? En ese contexto hemos realizado acciones de recuperar la memoria del club, homenajeando a jugadores antiguos del club, que no los cubre el marketing, por ejemplo, pero también hemos desarrollado probablemente los proyectos más exitosos, que son escuelas deportivas en la comuna, escuelas de fútbol, escuelas de básquetbol, y próximamente una escuela de boxeo, que son escuelas gratuitas y escuelas populares, abiertas para cualquier persona de la comuna. ¿Ya? Entonces, como dado la crisis sanitaria actual, no podemos, esas escuelas no están funcionando hoy, hemos desarrollado estos espacios de conversación particularmente interesados en las personas que podrían formar parte de la Convención Constituyente, ¿ya? Y en ese contexto en que estamos acá, ¿ok? Entonces, Luis, nos gustaría saber... ¿por qué crees tú que es importante elegir correctamente o a conciencia, mejor dicho, a las personas que van a componer y que van a participar en la redacción de una constitución? Y en ese sentido, ¿cuál es el aporte que podrías hacer tú, Luis Mesina, en este hecho histórico para nosotros? Bueno, bueno, en primer lugar quiero agradecerles que me hayan invitado a este conversatorio. No es frecuente, no es muy común que un club tan importante, bueno, tratándose de Colo-Colo sobre todo, pero un club deportivo, eh, tenga preocupación respecto al proceso constituyente que hay en el país, lo que da cuenta que efectivamente estamos en un momento tremendamente importante y en un momento que cifra muchas expectativas, porque si ciudadanos, hombres y mujeres, en torno a un club deportivo histórico como es Colo-Colo, están preocupados de lo que ocurra con su club, pero sobre todo con un club deportivo. No estamos hablando de una sociedad anónima que maneja un club con el objetivo único y exclusivo de ganar dinero. Es tremendamente importante, un buen aliciente. Así que les agradezco sinceramente que me hayan invitado a debatir sobre este aspecto que es sustancial, porque además al mismo tiempo me obligó a tener que estar revisando algunos datos, estuve revisando algunas investigaciones de CIPER. Si no me hubieran invitado, quizás no habría tenido el tiempo de reparar en estos temas, porque ustedes saben perfectamente que la agenda siempre tiene jerarquía, la jerarquía la impone la cotidianidad, pero también la imponen de alguna manera los medios. Y uno que quiera sustraerse de la instalación que ponen los medios de comunicación, finalmente somos prisioneros, porque el debate público está determinado por los medios de comunicación, que al mismo tiempo son corresponsables de los grandes propietarios, de los grandes dueños de este país, de los Lux y los Mate. Los Ruiz Tagle, que para efectos del debate de Colo-Colo, Ruiz Tagle es fundamental no perder de vista ese nombre. Entonces, bueno, agradezco y entro en materia en forma inmediata. ¿Por qué creo que debo yo ocupar un cargo? Voy a partir en términos bien autorreferente, porque creo que represento como una demanda que ha sido absolutamente sentida, y es la demanda quizás más sentida hoy día y en los últimos 10 años, que es la demanda por la restitución de la seguridad social. Yo lo digo complejo, pero la gente que dice quiere pensiones que dignifiquen su condición humana. Y yo soy parte de un movimiento, la coordinadora Noma FP, soy su vocero principal. Y lo que nosotros hemos intentado en esta consigna Noma FP es tratar de sintetizar lo que ha sido el despojo de 40 años de un sistema de seguridad social que hasta el año 80 teníamos la gran mayoría de los chilenos, sus padres, sus abuelos,
con imperfecciones, pero teníamos un potente sistema de seguridad social chileno, quizás solamente superado por el sistema de seguridad social que tenían los mexicanos. Y que paradojal y curiosamente los dos hoy día, México y Chile, tienen sistemas privados mayoritariamente. Es decir, nosotros somos la expresión más clara de un ataque directo al corazón del mundo del trabajo, porque la seguridad social solamente se entiende sobre la base del trabajo. Por supuesto, cuando nació hacía referencia al trabajo asalariado, pero hoy día en el mundo moderno el trabajo no es solamente asalariado, el trabajo es informal, está el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el trabajo que la mujer ha puesto en el centro del debate, que para todos los que nos inscribimos dentro de aquellas concepciones más, yo diría, progresistas, hace 8 años atrás aún no formaba parte del análisis político y mucho menos de las proyecciones cuando discutíamos respecto a la contradicción fundamental entre capital y trabajo. Bueno, hoy día se incorpora un elemento determinante y la teoría feminista ha hecho una contribución gigantesca que aún no somos capaces de dimensionar en su justa medida. Bueno, yo soy parte de ese proceso. Soy dirigente hace 40 años, muchos de ustedes quizá aún no nacían, y he sido dirigente elegido permanentemente con la primera y segunda mayoría, siempre. Nunca he hecho propaganda y ustedes pueden investigar. Soy trabajador de un área que no es fácil, trabajo en el sistema financiero, en la banca, y quienes conocen la historia sindical sabrán que la banca no es de ahora, desde mucho jugó un rol importantísimo. A pesar que allí se concentra un sector importante de la pequeña burguesía y de la burguesía, porque ahí están los Mates, los Larraín, los Yarur, los Solari, los Calderón, la burguesía, realmente los verdaderos dueños del país, pero también está una parte importante vinculada a lo que en el pasado denominábamos la pequeña burguesía, este sector de la clase media acomodada, pero que más bien se define por sus aspiraciones arribistas siempre son aspiraciones que cumplen el rol de la pequeña burguesía porque son, para decirlo en términos más brutales, los capataces del gran capital. Y yo trabajo en ese sector, pero en ese sector también se expresa la realidad chilena. Grandes contingentes de trabajadores precarizados año tras año, los cajeros, los empleados administrativos, los empleados con renta variable. Y bueno, desde ese sector, hace muchos años atrás, fuimos parte importante en la creación del Comando Nacional de Trabajadores en el año 83, que lanzó las primeras grandes protestas contra la tiranía, y a partir de ahí no hemos parado. El año 2008 nos levantamos con mucha fuerza contra la estafa de la quiebra del banco. Esto es medio técnico, pero creo que es re importante para efectos de comprender el contexto de por qué soy constituyente. Cuando se produce la estafa de Lehman Brothers, la quiebra del famoso banco Lehman Brothers en los Estados Unidos, la ciudadanía común y corriente, el hombre, la mujer sencilla de nuestro pueblo no tiene idea quién es Lehman Brothers y no tiene por qué saberlo. Ustedes tampoco. Tenían un personaje que se llamaba Bernard Madoff. Tampoco no tienen por qué saberlo. Bueno, era el hombre más rico del mundo, un especulador, dueño de ese banco de inversiones, Lehman Brothers, que la gran mayoría de los presidentes de la República le tendían alfombras rojas, era tratado como un gigante de las finanzas, y sin embargo era un delincuente de cuello y corbata que estafó al mundo, particularmente a Estados Unidos, más de 50.000 millones de dólares, y a nosotros, los chilenos, nos hizo perder más del 40% del total de ahorro acumulado que teníamos en el fondo de pensiones. De eso no se dijo absolutamente nada, porque ¿quién gobernaba en Chile? ¿Quién gobernaba en Chile? La ex Concertación. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de emprender una lucha gigante contra este sistema, que es un sistema que no va a pagar pensiones, es un sistema que cada año, cada mes, nos expropia una fracción importante de nuestro salario y lo inyecta al mercado de capitales. Algo entiendo del tema porque he trabajado muchos años en el sistema financiero. Y el sistema financiero, ¿qué hace con ese capital que es nuestro? Lo compra como mercancía y lo transforma, esa mercancía, en una mercancía puesta al servicio de los demandantes, es decir, en crédito. ¿Y quiénes son los demandantes de crédito? Nosotros mismos, los que generamos esa gigantesca masa monetaria. La diferencia es que la banca compra nuestro ahorro, esta mercancía que generamos todos los meses los que tenemos empleo permanente, la compra a un precio
muy barato, e inmediatamente la multiplica por 10 y la coloca al servicio de los demandantes que son ustedes, sus padres, nuestros hermanos, etcétera. Por eso se explica que la banca tenga rentabilidades tan grandes sobre el capital, y por eso las AFP el año 2020, cuando estuvimos confinados casi 4 meses, cuando Chile no crecía, las AFP, 6 AFP, ganaron diariamente, escúchese bien, 900 millones de pesos diarios, 900 millones de pesos diarios mientras el país estaba parado. Si eso no es razón más que suficiente para declararse un ciudadano que está dispuesto a dar una batalla hasta el final, bueno, no sé qué más tiene que ocurrirnos a los chilenos. Y cuando vemos profesoras como María Angélica Ojeda Antofagasta, una profesora que trabajó 45 años y tiene una pensión de 220.000 pesos, dan ganas de, uno dan ganas de cualquier cosa. Eso somos nosotros, y queremos ser constituyentes porque pensamos, y aquí termino, que durante 30 años nos dijeron que votáramos por el mal menor. Y nos dijeron, votemos por el mal menor porque si no gana la derecha. Pero sin embargo, estos que nos decían que votáramos por el mal menor se terminaron convirtiendo en la derecha. Y administraron, perfeccionaron, cristalizaron y consolidaron este modelo de despojo que el 18 de octubre el pueblo de Chile salió a las calles a decir basta. Basta la corrupción, basta la impunidad, etcétera, etcétera. De eso formo parte yo. La convocatoria efectivamente al 18 de octubre fue una explosión espontánea, pero previamente a eso, el 13 de julio del mismo año 2019, habíamos creado Unidad Social. Y Unidad Social la creamos nosotros, la coordinadora NUMA FP. Invitamos a una reunión en la Casa Central de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile, a la CUT, que goza de un descrédito pero gigantesco, a la NEF, a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, al Colegio de Profesores, a la FECH, a la FEUC, a Modatima, a UCAMAU, a la Asociación, a la Agrupación de Ejecutados Políticos, y nos pusimos de acuerdo en un solo punto, que fue a mí a quien correspondió dirigir esa reunión. Y les dije, tenemos tantas diferencias entre nosotros, pero tantas diferencias, pero pongámonos de acuerdo en una sola cosa. Estamos enfrentados hoy día a un régimen político dirigido por Piñera que nos está intentando aniquilar. Está maltratando a los estudiantes secundarios en el Instituto Nacional, y creo que es relevante recordar esto porque siempre los chilenos, quizás una característica que tenemos es que nos olvidamos muy rápido de los fenómenos políticos. Y si ustedes se recuerdan, en julio del 2019, es decir, hace muy poco, todavía no se cumplen 2 años, julio del 2019, en los techos del Instituto Nacional, todos los días, 8 sujetos vestidos de overol blanco tiraban molotovs abajo y nunca los pillaron. Y en los peores tiempos de la dictadura, jamás, en los peores tiempos de la tiranía, jamás las fuerzas especiales ingresaron al Instituto Nacional. Y ahora, en julio del 2019, las fuerzas especiales entraban por todas las salas, golpeando a los chicos de 12, de 13 años. Y eso fue lo que hizo, y lo digo con propiedad porque he trabajado 40 años en el centro de Santiago y circulo por todo el centro de Santiago y veía esa ignominiosa actitud de las fuerzas represivas contra los estudiantes, y en este país nadie decía algo. Los partidos políticos absolutamente en un silencio sepulcral que daba vergüenza. Y es por eso que ocurrió lo que ocurrió. Y nosotros, cuando convocamos esta reunión que les digo el 13 de julio, a la CUT, a la NEF, a todos, también invitamos al ACES, también invité a la coordinadora 8M, y hoy día formo parte de una lista de movimientos sociales autónomos de los partidos políticos. Tuvimos que sacar patrocinio, y esta lista la conformo además con la coordinadora feminista 8M, con la coordinadora Inmigrantes de Chile, con la red de actrices de Chile, que también es autónoma, con los territorios constituyentes, es decir, una diversidad de agrupaciones que pretendemos ocupar un lugar, porque no estamos dispuestos a delegar nunca más, y lo hemos dicho. No vamos a delegar en aquellos que viven en Vitacura, en Las Condes, y vienen a representarnos en los distritos nuestros. No vamos a delegar nunca más en aquellos que durante años han tenido el poder
y cuando se trata de acercarse a los procesos electorales, empiezan a levantar las consignas como no más FP, mejorar la educación, recuperar el agua, pero durante 30 años han hecho todo lo posible por consolidar este sistema de despojo. Pido las excusas por extenderme tanto, porque me apasiona un poco este tema, pero porque siento que represento un sector importante de este país y porque además tenemos mucha bronca. Cuando veo el tema de Colo-Colo, cuando veo la apropiación, el asalto que se ha hecho a todas las instituciones, uno francamente no termina de convencerse cómo en este país todos los derechos, todos, se han convertido en negocios, al punto que los clubes deportivos se han convertido en negocios en circunstancias que el deporte es la expresión, una de las expresiones quizás más importantes que el ser humano necesita para el desarrollo intelectual, para el desarrollo espiritual. Desde Platón, el deporte ha sido considerado como una cuestión fundamental para la mente sana, y sin embargo esta gente la convirtió en negocio. Y no son de Colo-Colo, pues la gran mayoría son de la Universidad Católica, así eso es la paradoja. Bueno, excúseme por el largo tiempo y por eso me presento. Descuida, Luis. Eh, Todo bien con que te extiendas y desarrolles bien la idea. Cuéntanos, Luis, a todos nosotros, cuáles son los ejes principales que tú defenderías en una eventual participación en una comisión constituyente. O sea, imaginamos que el tema de pensiones, pero ¿cuáles otros ejes crees que O pueden ser sea, los fundamentales? o sea, los derechos sociales, por supuesto, yo creo que van a ser parte de una disputa muy grande, entendido los derechos sociales como el derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda que no está considerada, pero a la vivienda quiero hacer un paréntesis, no solamente a una vivienda cuyo metraje cuadrado permita vivir a una familia de manera digna. Y cuando digo digna, me refiero concretamente a no permitir nunca más en Chile que se construyan viviendas inferiores a los 71 metros cuadrados, que era lo que habíamos ganado el año 71 ya con el decreto ley, con el DF 200, y que todos los departamentos y casas tenían 71 metros cuadrados. Es decir, no podemos permitir que se construyan viviendas de 25, 35 metros cuadrados como está ocurriendo en la comuna de Estación Central y Santiago. Pero no solamente la vivienda. El problema es mucho más que eso, tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver con qué tipo de ciudad construimos. No es posible que aquí en Ñuñoa, yo vivo en Ñuñoa, tengo la suerte de vivir en la Villa Frey, una villa que se construyó con ahorros previsionales de la Caja de Empleados Particulares, cuya propiedad en los departamentos, los más chicos tienen 71 metros cuadrados y los más grandes tienen 98 metros cuadrados y eran casas, viviendas sociales. Tiene más de 34 plazas al interior, o sea, por donde uno camina y verde. Y ese derecho tan fundamental, el derecho a mirar y a tener áreas verdes, que ha sido conculcado en los sectores populares, lo que hay que reivindicar en la próxima Constitución, el derecho a vivir en una ciudad digna, vivible, que no haga posible que los niños vean todos los días solamente tierra. Este no es un tema menor, no crean que este es un tema que lo estoy improvisando, lo hemos estado debatiendo respecto a la nueva lógica del urbanismo. Veredas anchas para que la gente camine y no se dé el espacio desproporcionadamente como se ocurre hoy día al automóvil en detrimento de la ciudadanía. Ustedes caminan por la calle Lord Cochrane, por Agustina, perdón, por Carmen, por San Francisco. Las veredas, las calles para caminar tienen 1,20 m y el espacio aéreo, el segundo piso, está construido en el espacio público y la gente riega sus plantitas y cae el agua a quien va caminando. Este es el único país de mierda donde se permitió la destrucción, la estética completa del urbanismo. Y eso es lo que tenemos que con fuerza. ¿Y por qué creo yo que debo estar? Porque yo tengo la convicción de defender estos temas. Entonces, lo primero son los derechos sociales, pero parto por un tema que me parece relevante en tu pregunta. Y yo lo he estado planteando y aprovecho ahora a hacerlo aquí también. Yo creo que la primera discusión es el tipo de Estado que queremos para Chile. Miren, ustedes van a escuchar a todos los candidatos, a muchos candidatos, que les van a decir, mire, queremos un Estado garante de derechos y no un Estado subsidiario. Suena bien bonito eso. Suena bien bonito. Lo reproducen como papagayos muchos. Pero empecemos a desmenuzar qué significa eso. Y yo quiero entrar en materia.
Un Estado garante de derechos significa además tener claro cómo se van a garantizar esos derechos. Si usted en la Constitución puede colocar y redactar que el derecho a la salud estará garantizado por el Estado, el derecho a las... ¿Y cómo se garantiza? Cuando las personas quieran ejercitar ese derecho, el Estado quiere decir no hay plata. No hay plata para pagar. Entonces lo que tenemos que abordar de fondo es justamente una nueva política financiera, es decir, acabar con la autonomía e independencia del Banco Central, que lo defiende a muerte, porque ese es un banco cuoteado políticamente. El presidente es socialista, el vicepresidente es demócrata cristiano, tienen un ingreso de 17 millones mensuales. Es una entidad absolutamente decadente, que es corresponsal, que es coherente con el modelo de despojos que hay hoy día. Entonces, cuando entremos al Estado, a la discusión del Estado, y aquí termino. Durante 210 años nosotros hemos tenido un Estado unitario dominado por la oligarquía de los Walker, los Saldívar, los Larraín, los Errázuriz, los Mate. Y yo, si soy electo, lo primero que voy a plantear, y estoy tratando de convencer a otros candidatos, he convencido a varios, que lo que tenemos que plantear es acabar de una vez por todas con el Estado centralizado. Miren, todos los candidatos que ustedes inviten de aquí en adelante, todos van a estar de acuerdo en la descentralización. Ese es un discurso de mierda que yo lo vengo escuchando de los 15 años en el colegio, en la universidad. Hay que descentralizar Santiago. ¿Y cómo se descentraliza Santiago? Si los recursos que genera, por ejemplo, Antofagasta a la minería, los impuestos de las grandes corporaciones financieras vinculadas a la minería, pagan su impuesto aquí en Santiago. ¿Cómo se va a descentralizar este país si el fuerte de la concentración económica está el pago de patente, todo en Santiago? Y si el presupuesto se hace en Santiago. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la lógica de este Estado. Quizás avanzar hacia un Estado semifederal, un Estado con macrozonas, por ejemplo, los que son más antiguos aquí, no sé si habrá gente con más edad, pero es perfectamente posible pensar en el Norte Grande, Atacama, Tarapacá, Antofagasta, que es la zona minera, que tiene otros potenciales y que perfectamente puede tener autonomía, una zona centro, una zona centro-sur y una zona sur-austral, Aysén con Magallanes. Los que conocen Aysén y Magallanes sabrán perfectamente que eso no tiene nada que ver con el norte nuestro. Y es perfectamente posible dotar un Estado donde ellos tengan plena autonomía administrativa, política, financiera, judicial, de forma tal que tengan sus propias normas. Hay una norma general que es la Constitución, pero cada una de estas macrozonas establece su propia normativa, sus propios presupuestos, sus propios parlamentos. ¿Por qué tenemos que nosotros elegir un parlamento general con distritos que son absolutamente demenciales? ¿Quién determinó los quórum, los montos, los números de participación de los representantes? ¿Por qué Magallanes no podría tener, o la zona austral, un congreso pleno que estableciera que el desarrollo de ese sector va a ser el ecoturismo, por ejemplo, que en el caso español el turismo les reporta al Estado español más del 13%? Y nosotros tenemos que ir pensando en nuestro país cómo vamos poco a poco, paso a paso, acabando con la minería del cobre que genera externalidades negativas, porque el cobre genera muchos problemas negativos, absorbe agua, genera desechos que son tremendamente contaminantes, al igual que el litio, pero tenemos que desarrollarla en función de que ese capital por ahora nos permita incorporar e invertir en otras zonas con la posibilidad de un desarrollo respetuoso del ecosistema. Tenemos que detener, por ejemplo, el avance de la industria forestal que tiene contaminada la provincia de Malleco, la provincia de Biobío y la provincia de Arauco. El problema cuál es que los santiaguinos no conocen el país, no conocen nuestro país. Yo tengo la suerte porque soy profesor, pero en la ciudadanía uno le pregunta, ¿conoce San Pedro de Atacama? No, pues. ¿Conoce las Torres del Paine? No, porque son zonas invadidas particularmente por el turismo. Y esas zonas entonces tendrían que estar potenciadas de alguna manera. Esa es una discusión central, el carácter del Estado. Y si discutimos y estamos de acuerdo en que el carácter del Estado tiene que ser distinto, entonces empezamos la discusión de cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a garantizar todos los derechos fundamentales. Por cierto, el más importante de todos, el derecho al agua.
y aquí va a ser la gran pelea, si el derecho de propiedad está por encima de otro bien de uso público que es el agua. Y ahí por lo menos yo tengo la convicción que varios no vamos a tener ningún escrúpulo, ningún temor en plantear que el derecho de propiedad vale nada frente al importante derecho a este bien público que es el agua. Marcela Cubillo ya lo ha dicho, ¿ah? Lo ha dicho. La propiedad privada es sagrada en este país. Y yo los invito a ustedes que lean la Constitución, y si ustedes leen la Constitución, el artículo 19, que es el que está referido a los derechos fundamentales, leen el artículo referido a la salud, a la seguridad social y a la educación, los párrafos que le dedica a esos tres artículos importantes son la mitad del artículo que le dedica, de los párrafos que le dedica al derecho de propiedad. Esta Constitución fue construida sobre la base del sacrosanto derecho de propiedad que Jaime Guzmán obsesionadamente instaló en esta Constitución para amarrarnos y maniatarnos las manos a todos los chilenos y chilenas. Gracias, Luis. Cuéntame has nombrado varias cosas y varias de las cuales de alguna forma queremos ir abordando. Por ejemplo, tú tocaste ahora último el tema del agua. También tocaste el tema del litio y del cobre? ¿Cómo recuperamos los recursos naturales para el beneficio de todos los chilenos? Bueno, son dos preguntas. La del agua, primero. Yo creo que el agua hay que eliminar el código de agua en forma inmediata en este proceso constituyente y establecer como garantía universal para todos los seres vivos, para la fauna, la flora de este país, el agua como un derecho fundamental, lo que significa de alguna manera, yo todavía no tengo claro jurídicamente porque hay sectores que han planteado que, por ejemplo, a la naturaleza hay que asignarle la categoría de sujeto de derecho, ¿m? Que esto es una discusión más bien jurídica. Yo no sé si eh, la naturaleza en sí o por sí puede dotarse de ser un sujeto de derecho porque tiene que siempre tener un representante y ese representante es un ser humano. Pero se entiende la lógica, lo que se busca en el fondo es dotar a la naturaleza de la protección que tiene que tener de forma tal que ésta garantice la vida, no solamente la vida humana, toda la vida. Porque sin la naturaleza, donde el agua cumple un factor determinante, nosotros no tenemos sentido. O sea, no tiene razón de ser que discutamos aspectos como otros bienes si no garantizamos el fundamental, que es el agua. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero que tenemos que hacer es derogar el Código de Agua y va a ser una pelea dura. Y enseguida establecer en la Constitución que este derecho será irrenunciable para el Estado protegerlo, cautelarlo y otorgarlo en función de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Eso es lo primero. La discusión práctica, que la pregunta tuya no hay que eludirla, porque esto que yo digo hasta el momento es teoría, y si tuviéramos que votar mitad y mitad, la votamos. El problema que van a reclamar los Pérez Walker, los Walker, van a reclamar el derecho de propiedad, pues. Van a decir, sí, está bien, pero nosotros somos propietarios porque la Constitución vigente les garantiza el derecho sobre la propiedad por donde circulan determinados flujos de agua, al punto que hoy día se ha vendido más agua de la que existe. Entonces los propietarios son propietarios de una eventualidad de flujos de agua y como estamos viviendo cada vez trastornos, transformaciones respecto del agua, se da la paradoja que ellos son potencialmente dueños de aguas quizás de cientos de años futuros. Bueno, esa discusión es la que hay que hacer. Si la discusión va a estar solamente ceñida, y aquí los abogados, no sé si hay muchos abogados acá en el panel, pero los abogados tienen la deformación, yo afortunadamente no soy abogado, los abogados tienen la deformación de creer que toda la discusión política debe estar sujeta a consideraciones de carácter jurídico, y no hay nada más equivocado. La política
es la disciplina más antigua del ser humano. La política es la que permite que en lo público se puedan interactuar y se puedan desarrollar distintos puntos de vista respecto al quehacer. Y lo jurídico es la norma que surge después que nos ponemos de acuerdo para ordenar las relaciones sociales y las relaciones humanas. Pero no al revés. Aquellos juristas que vienen a intentar decirnos nosotros cómo que hay que organizar el Estado, por favor, los profesores tienen más autoridad respecto de tratar y abordar los temas de cómo se organiza el Estado, ¿sí? Entonces, esa es la primera respuesta que te puedo dar al tema del agua, que no va a ser un tema fácil. Y respecto a los minerales, concretamente el litio y el cobre, ustedes bien lo saben, el cobre en una proporción ya superior al 50% está hoy día en manos de grandes transnacionales, la gran mayoría de ellos corporaciones británico-norteamericanas, británicas, francesas, y va a ser una pelea dura de roer, pero si logramos en la Constitución acabar con aquellas normas de quórum calificado que permitían incluso garantizar el descubrimiento de nuevos yacimientos, estaremos dando un paso en la línea correcta para poder avanzar en la recuperación total del litio y del cobre. Aún más, parece increíble que en un país como el nuestro se tenga que discutir jurídicamente la recuperación del litio cuando todos sabemos que el litio ha sido manejado por un delincuente que sobornó, que corrompió a los políticos de Chile. Entonces se da la paradoja. Este es el único país del mundo. Por eso es relevante también que les pregunten a los otros constituyentes que vengan aquí, porque siempre buscan la manera eufemística de decir muchas cosas, pero al final de cuentas no decir nada. Este tema del respeto a los delincuentes. Nosotros, y digo ahí claramente, nosotros somos partidarios de establecer en la próxima Constitución, estamos viendo en qué parte del articulado debiera ir, es una consideración de carácter general para que sea aplicada en el Código Penal, que es la confiscación total de los bienes y del patrimonio de los delincuentes de cuello y corbata, no la cárcel. Y miren qué interesante este tema, porque Delano y Lavín, que estuvieron detenidos en un salón de la cárcel pública, durante ese periodo estuvieron haciendo negocios. Y ustedes saben que Delano al año siguiente de estar detenido, su empresa, la compañía de seguros de Delano, obtuvo la más alta utilidad de los últimos 10 años, la compañía de seguros. ¿Saben lo que ocurre en Estados Unidos a propósito del caso de Bernard Madoff, que les comenté al principio cuando quiebra Lehman Brothers? ¿Saben lo que pasó con Bernard Madoff? Se le confiscó completamente todo el patrimonio, todo, y se le declararon 150 años de prisión. Recién lleva 14 o 15 años, va a cumplir 180 años cuando esté en cárcel porque ahí hay otra condena mucho más. Entonces, esa es una sanción realmente importante, la confiscación, es decir, que Luxi, cuando se le sorprende o mate en un acto de colusión, la sanción tiene que ser la confiscación. Al otro día tienen que andar en micro, como todos los normales, y dejar de seguir utilizando los privilegios que han conseguido sobre la base del delito, sobre la base de la estafa. Luis, dentro de uno de los intereses más cercanos que tenemos nosotros como organización, tiene que ver con el tema del deporte, ¿ok? En base a, o sea, nosotros como vecinos de la Comuna de Santiago, entre otras cosas, detectamos la necesidad de los ciudadanos y vecinos de espacios e instancias deportivas que hoy no existen en la ciudad. ¿Cómo crees tú que, que la Constitución debiese garantizar o resguardar probablemente el derecho a la actividad física? Se debiese garantizar ese derecho en la próxima Constitución. Mira, yo en realidad creo que una de las grandes, yo diría, de las grandes características que deberíamos tener los constituyentes, que hablemos con la verdad. Y yo tengo que partir diciendo francamente que no se ha abordado íntegramente el tema del deporte como un derecho fundamental. Sin embargo, hace un par de semanas atrás me correspondió participar en un debate
justamente a propósito de este mismo tema que me planteas tú. Y la idea de garantizar el acceso no solamente al deporte, sino que al ocio de los ciudadanos, entendido que el ocio, una parte considerable, está vinculada con el deporte porque genera una cantidad de atributos al ser humano, debe quedar garantizada. Y eso pasa por establecer en la nueva Constitución garantía íntegra y que están vinculadas, querámoslo o no, al mundo del trabajo. Gran parte de la vida humana hoy día se destina al trabajo y se destina al trabajo formal y al trabajo informal. Aquellos que tienen trabajo informal le dedican una fracción mucho más grande de la que dedican los trabajadores formales al trabajo. Sepan ustedes que Chile está entre los 3 países del mundo con la jornada laboral más extensa, 45 horas semanales. Estamos entre los 3 países con la jornada más extensa del planeta. Razón más que suficiente para comprender que resulta difícil poder dedicar una parte del tiempo al ocio, al deporte, yo diría, dedicar tiempo a sí mismo, dedicar tiempo a alcanzar eso que es fundamental, la felicidad. El deporte genera una contribución fundamental a la felicidad. Y esa aspiración que está en el campo casi filosófico en este país, porque hoy día demandar felicidad parece un contrasentido cuando no tenemos garantizados los derechos fundamentales, parece casi ciútico que alguien diga queremos el derecho a la felicidad. Bueno, sí, y creo que en ese sentido el aporte que puedan hacer organizaciones como ustedes que están reflexionando sobre este gran tema son un insumo que debemos tomar en cuenta quienes aspiremos a ocupar un lugar en este proceso constituyente, porque de no garantizar en el trabajo el espacio suficiente para generar mayor trabajo y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, pero lo voy a explicar, generar más espacio para el trabajo significa disminuir las jornadas de trabajo de forma tal que las jornadas de trabajo sean distribuidas en más personas, ¿sí? El avance de la tecnología, que es maravillosa, bueno, esto que estamos haciendo aquí es debido a la maravillosa creación humana que es la tecnología, pero sin embargo se da la paradoja que Chile, siendo el país de América Latina que más incorporación tecnológica ha incorporado en las relaciones de producción, es el país que mantiene la jornada laboral más extensa. Se da la paradoja que hemos caído en productividad teniendo la mayor cantidad de tecnología en el sistema financiero, en el sector servicios. La pregunta entonces es ¿por qué? Si en el año 50, en 1950, necesitábamos casi un 65% de fuerza de trabajo chilena para producir la agricultura, para satisfacer las necesidades de la población. Y hoy día, con el desarrollo de la técnica y la ciencia, no necesitamos más de un 5%. Entonces, ¿por qué tenemos que permanecer 45 horas semanales sin poder dedicarle tiempo a la recreación, al deporte, al ocio? ¿Por qué? Porque el capital ha hecho algo que es perverso y que atenta contra la maravillosa creación humana que es la tecnología. La ha capturado, no para mejorar la productividad, sino que para mejorar la eficiencia en función de los rendimientos del capital. Y esto es lo que está en juego. Y esto es lo que no quieren discutir los políticos actuales. Porque los políticos actuales en su gran mayoría, digo en su gran mayoría porque hay excepciones, por supuesto, han sido ganados para la lógica monetarista que supone que la sociedad debe estar fundamentalmente sujeta a las leyes del mercado. Y eso supone además hacer inversión sobre la base de los costos-beneficios. Por eso las políticas públicas en nuestro país están determinadas por ese juego de 2 variables. ¿Cuál es el costo de una determinada acción pública y cuál es el beneficio que me reporta? Y como las inversiones en calidad humana no tienen un retorno inmediato, son de largo tiempo, entonces no se hacen, pues. Porque si usted invierte en deporte, invierte en recreación, el rédito, el retorno va a estar dado no en forma inmediata, va a estar dado en calidad de vida en 2, 3, 4, 5 años. Es decir, la felicidad no se logra de la noche a la mañana en un país que ha sido absolutamente conculcador de derechos. Y creo que ese es el debate a fondo que vamos a tener que instalar en el proceso constituyente, que más bien está
en este debate que creo que va a ocupar una parte importante en el inicio de la asamblea, que tiene que ver con los fundamentos filosóficos del país que queremos construir, aunque parezca esto un poco ciútico. Pero tenemos que tener una respuesta, y esta pregunta que me has hecho tú, yo creo que transita de alguna manera en pensar casi filosóficamente al nuevo hombre y nueva mujer que queremos. Y eso supone que tenga derechos, pero no los derechos sociales solamente, o dentro de los derechos sociales, o dentro de los derechos inalienables, el derecho a ser feliz. Y creo que para ser feliz es fundamental desarrollar todos los aspectos que hice en relación con el ocio y el deporte. Creo que es fundamental. Bueno, de la misma forma que el arte también debe ocupar, el arte y la cultura debe ocupar un lugar preponderante en el desafío y en el diseño de un nuevo Estado, y no mirar esto con la mirada mercantilista, porque si la miramos con la mirada monetarista, el arte, la música, la pintura no tienen cabida, pues. No tienen cabida porque no generan réditos financieros, sino que son estímulos para el espíritu, para el alma, como, bueno, dirían algunos. Gracias, Luis. Tenemos dentro de estos encuentros, tenemos algunas preguntas de las personas que están asistiendo. Está primero Sebastián y después Valentina para hacer sus preguntas. Sebastián, por favor. Hola Luis, saludos desde Concepción. Hola. Quería hacerte la pregunta que hace un par de días atrás estuviste en el programa CNN y te consultaron acerca de qué es lo que querías tú como el país, y mencionabas que optabas por que fuera semifederado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con un país federado y qué sería el Chile siendo un país semifederado? O sea, ¿cuál es la diferencia como tal con el país federado, como tú mencionaste que fuera semifederado? ¿Y qué vendría siendo este nuevo país? Esa era la Respondo, pregunta. sí, sí, respondo inmediatamente. O Marcos. Sí, responde nomás, Luis, sin Sí, ok. problema. Bueno, lo dije al comienzo, cuando establecimos esta idea muy buena la pregunta, porque el Estado federal o un Estado federado, tenemos experiencias que son cercanas: Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, que son países federales. Sin embargo, hay países que tienen una suerte de Estado como semifederal, pero que el nombre no se ajusta a la realidad. Voy a poner el ejemplo de España. A veces no es buen ejemplo porque España tiene una monarquía, un régimen monárquico constitucional, entonces un régimen extraño por el hecho de tener monarquía. Pero la forma de organización en regiones, ustedes conocen, bueno, las regiones del sur de Andalucía, en el norte de Galicia, al este tienen, bueno, Cataluña, Valencia, Aragón, bueno, todos los estados, que no son estados, son regiones, tienen un marco de independencia frente al Estado central que es relevante, a diferencia de los estados federales que prácticamente tienen mucha autonomía y que particularmente en el caso chileno yo no tengo tan claro si estamos en condiciones de una autonomía total, pero sí me parece que nosotros debiéramos, cuando digo semifederal, porque tendríamos que conformarnos a partir de zonas, macrozonas. Yo ya las señalé, la macrozona del norte grande, que estaba en la lógica de quienes estructuraron y diseñaron nuestro país geopolíticamente, o dicho de otra forma, políticamente y administrativamente, cuando se hizo después del 25 y cuando se fue modificando a lo largo de varios años. La regionalización que se planteó el 75 por la dictadura, bueno, tuvo otro objetivo, objetivos más bien de represión, de control social. Entonces, la diferencia entre un Estado semifederal es que no adquiere
leyes absolutamente independientes del Estado central. Creo que esa es una definición que puede hacer notar la distinción entre un Estado federal. Y porque además la autonomía sería relativa, en tanto debiera preocuparse fundamentalmente en un estado semifederal de abocarse, yo diría, directamente al desarrollo y a áreas que son absolutamente potenciales. La distinción, insisto, más que la distribución y la organización geográfica exclusivamente, tiene que ver con la organización para desarrollar polos, valga la redundancia, de desarrollo que en Chile no se ha podido efectuar en el último tiempo. Es un debate que espero que podamos instalarlo en el proceso constituyente. Sabemos que hay mucha resistencia. Bueno, de hecho, a propósito de tu pregunta, Eizaguirre, que estaba ahí conmigo, Eizaguirre, que son parte además de una de las familias fundantes de la oligarquía chilena, inmediatamente se mostró contraria, porque señaló claramente que era el Estado unitario. La falacia que hay en este país, y trato de responderle a Sebastián, tiene que ver con destruir el Estado unitario. Creo que eso es lo fundamental, destruir el Estado unitario dominado por la oligarquía, que es santiaguina, pero que extiende sus brazos de dominio hacia todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Aysén, la familia predominantemente rica que controla se llama la familia de los Walker, que son zonas mineras, pero ellos viven en Santiago y se han ido reproduciendo año tras año. Los que están dominando la provincia de Arauco, la provincia de Malleco, la provincia del Biobío, son las familias vinculadas a los Angelini, a los Mate, en la industria forestal y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que el Estado semifederal le otorgue potestad y le otorgue una cuestión que es fundamental, el dominio absoluto a la gente de la zona, de forma tal que aquellos externos o aquellos foráneos tengan muchas dificultades para poder expandir sus fechorías. Esa es en el fondo una de las ideas que estamos pensando que no está agotada. Una condición, para poner un ejemplo y termino, si una macrozona como la macrozona suraustral, por ejemplo, podría diseñar en su reglamentación que los candidatos a formar parte de su parlamento, a formar parte de su alcaldía, de sus gobernadores, deben ser exclusivamente gente nacida en el territorio. Podría ser un requisito. Y de forma tal que van poco a poco generando restricciones y que no pueda ser un sujeto que se cambia de distrito como se cambia la camisa, se cambia el pantalón a una persona. Gracias, Luis. Valentina y Mauro tenían una pregunta. Sí, en realidad dos preguntas, no sé si alcanzaremos con el tiempo, pero las haré igual. La primera dice relación con cuáles son las propuestas que usted tiene para promover y favorecer el desarrollo de organizaciones sociales como la que nosotros tenemos y como en el fondo la expresión de la participación social en el país. No la quiero solo adscribir al tema deportivo, que es el que nos convoca principalmente a nosotros, porque también sentimos que la participación social es necesaria para muchos otros ámbitos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la lógica de funcionamiento del proceso constituyente, donde puede siempre existir un tercio que bloquea a los otros dos, independiente de qué lado es ese tercio que bloquea. Nos hace suponer que pueden haber discusiones que sencillamente lleguemos al resultado de que no van a estar incluidas en la nueva constitución. Me imagino que van a haber grandes discusiones en torno, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, pero se me hace difícil que no se llegue a ningún acuerdo y que no quede algo plasmado en la constitución. Pero sí, por ejemplo, me surgen más dudas, ahí, esa es la pregunta, ¿qué opinión tiene usted? Con otros temas que pueden ser un poco más satelitales, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el derecho al deporte, por ejemplo, el rol que tiene el trabajo
y el desarrollo del ámbito de la cultura. Como que a mí me da cierto temor el hecho de que por el que no son temas centrales en la discusión de hoy, corramos el riesgo de que sean fácilmente bloqueadas durante el proceso constituyente. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Sí, bueno, la segunda la veo bien difícil, pero voy a partir por la primera. La primera, respecto a cómo garantizamos de alguna forma el desarrollo de las organizaciones sociales, tiene que ver con el cambio y el carácter del nuevo Estado. Si nosotros seguimos reproduciendo la lógica de un Estado centralizado y un Estado que tiene instituciones, que no permite la iniciativa popular de ley, que no permite la revocación de sus mandatarios, por supuesto que vamos a seguir reproduciendo la vieja y política de 200 años. Creo que aquí tenemos que definir un nuevo Estado y ese Estado tiene que asignarle un valor superior a otra instancia que son la comuna. Tiene que restituirle a los organismos intermedios de la sociedad el poder que desgraciadamente esta constitución espuria cercenó. Las juntas de vecinos, los sindicatos fueron en el plan laboral, bueno, en la constitución política del 80, pero antes, ya el año 79, en el plan laboral, los sindicatos venían siendo objeto de una arremetida sin cuartel, reduciéndolo al ámbito estrecho de la empresa. Si nosotros restituimos en esta nueva constitución un poder mucho más activo y más importante a la comuna y a las organizaciones vivas de la sociedad, por supuesto que tendremos la posibilidad de que el deporte como derecho fundamental se permita desarrollar. No sé si en una norma expresa de la Constitución, no me imaginaba, mientras en la primera pregunta que me hicieron y ahora que me la haces tú, me imaginaba en qué parte de la Constitución se podría plantear, por ejemplo, el derecho al deporte. Estoy pensando solamente reduccionistamente a propósito de tu pregunta. Creo que debe ser mucho más grande y esto tiene que estar vinculado a restituir el poder a la comuna, el poder a las organizaciones intermedias de la sociedad, pasando de una vez por todas del verdadero poder y de la verdadera democracia al Estado. Y respecto a lo segundo, yo a diferencia de muchos juristas que han planteado este tema de los 2/3 y 1/3, claro, aquí hay una lucha entre minimalistas y maximalistas. Mira, los que quieren defender el acuerdo del 15, de la noche del 15, más bien muchos constitucionalistas, dicen no se preocupen, si con 1/3 vamos a bloquear estos 2/3 que quieren, por ejemplo, seguir manteniendo los privilegios y el predominio del derecho de propiedad sobre muchos derechos sociales. Y por lo tanto, al no llegar a acuerdo, eso va a quedar sujeto a leyes de quórum simple, en la norma, no en la Constitución. Esa es una manera, yo diría, reduccionista de enfrentar el proceso. Asimismo, también es reduccionista el hecho de decir, mire, si no tenemos los 2/3, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar en transformaciones estructurales en el país. Si nos contentáramos con esta discusión jurídica de los quórum, yo particularmente no me habría presentado a este proceso, porque no tiene ningún sentido. Y esto hay que echarlo abajo, tanto el tema de la discusión del tercio o los 2/3, porque aquí lo que debe primar primero es que esta Asamblea Constituyente funcione sobre la base del escrutinio público. Si todas las reuniones son televisadas de forma tal que toda la ciudadanía esté al tanto del debate sobre estos grandes temas, por ejemplo, lo que me preguntaste tú recién, ¿cómo garantizamos el desarrollo de las organizaciones sociales? Y en ese debate, si es público, la votación prácticamente no tiene ninguna importancia, porque una vez que el debate se haga, la votación va a estar supeditada al escrutinio nacional, que va a ser el que de alguna forma va a estar siendo juez y parte en este debate. Porque de producirse cuestiones tan aberrantes como, por ejemplo, seguir defendiendo el derecho del agua por encima de los derechos fundamentales de la mayoría, no me cabe ninguna duda que si la ciudadanía está escuchando, lo más probable es que se generen grandes movilizaciones. ¿Y cuál es el elemento fundamental para presionar? No es los 2/3, ni siquiera el tema de 1/3, es la movilización social, que dice relación con la paz social. Aunque parezca esto un poco extraño, es fundamental y lo quiero explicar. Durante 30 años, quienes dirigieron el Estado chileno gastaron una millonada de recursos en vender Chile al exterior, lo que se conoce como
Bueno, lo que ciúticamente ellos vendían el know-how. Entonces salían afuera a promover Chile, venga a invertir, porque en Chile hay garantía y paz social, Chile no es Argentina, los sindicatos son débiles, el derecho a huelga es una pantomima, porque los trabajadores en realidad no pueden hacer huelga porque usted puede contratar rompehuelga. Es decir, hay desregulación, hay flexibilidad total. Venga el inversionista extranjero y tenemos una cuestión que es fundamental. Le damos certeza jurídica a la inversión. Y usted en Chile además no tiene obligación de dejar sus capitales y especialmente las ganancias en Chile, las puede repatriar año tras año y sin pagar impuestos, como ocurrió con la diputada Lascón de la mina, como ocurrió en gran parte con la minería. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que cambiar y eso va a depender única y exclusivamente, si tenemos capacidad de movilización. Porque la primera discusión, estimados compañeros y compañeras, la primera discusión va a pasar por el reglamento. Y ustedes saben que ya sectores vinculados a la ex concertación con la derecha ya tienen el nombre del presidente y el vicepresidente de la Asamblea. Entonces la cocina ya está operando, tienen un reglamento que lo van a presentar. Entonces, ¿cuál es el rol de los dirigentes que seamos electos, de los delegados? Porque nosotros somos delegados, no somos constituyentes o convencionales constituyentes como han señalado ellos. Nosotros somos delegados porque venimos con un mandato implícito de la ciudadanía que nos delega el participar en esta asamblea. Denunciar, pues. No podemos permitir que en la primera sesión se pretenda establecer, como lo ha planteado Alamán, Longueira y Marcela Cubillo, de que todos los puntos tienen que ser votados por 2/3. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Si se nos quiere imponer eso, nosotros no podemos permitirnos. Ese es el punto de quiebre. Y el mundo tiene que saberlo, el mundo, no Chile. El mundo tiene que saber que el punto de quiebre del primer día de esta asamblea constituyente pasa porque los sectores de la oligarquía pretenden capturar este proceso constituyente para sus privilegios, impidiendo el ejercicio de la democracia. Eso no se podría presentar en ningún país del mundo. Y ese es el rol que tenemos que jugar quienes participemos y quienes seamos electos en este proceso constituyente. Es lo que te puedo responder porque este es un debate amplísimo que necesita de insumos. Por supuesto, yo no tengo claridad de todas las materias, pero en estos temas creo que es fundamental el apoyo de la organización viva, de la organización social real. Muchas gracias, Luis. Luis, no sé si podemos tener un poco más de tiempo para una última pregunta que quiere hacernos Nicolás. Sí, por supuesto, con todo agrado. Ok, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Te quería preguntar un poco porque hemos hablado de seguridad social, de como todo lo que el proceso constituyente tiene que aspirar a disputarle al Estado, que el Estado no nos ha dado. Seguridad social, salud digna, educación, esas cosas. Pero ¿cómo tú como constituyente, o el proceso, no sé, puedes también disputarle cosas, no al Estado, sino que a la clase dominante, al patrón, una mayor quizá, un mayor salario mínimo, mayor repartición de la riqueza, de negociaciones, de los sindicatos, lo mismo que tú me dijiste? ¿Cómo puede el proceso constituyente abrirnos cierta ventana de oportunidad para mejorar en esas cosas? Luis, estás muteado. Luis, estás muteado. Ok. Sí, a propósito de que alguien me recordó que estuve en un programa hace poco también en CNN, y no sé si fue en ese, que hasta el momento tengo dudas de cuál debiera ser el artículo número 1 de la próxima constitución política. Eizaguirre planteaba en Chile los hombres nacen libres e iguales. Bueno, la constitución de ahora también lo dice, pero no sé si somos todos libres e iguales. Entonces, se pueden decir muchas cosas en la constitución. Pero respecto a esta última pregunta, tengo duda si el primer artículo tiene que estar referido al carácter del Estado, por lo tanto también al régimen político. De eso no hablamos mucho hoy día, pero tiene que ver con el régimen político. O si en realidad
el artículo número 1 dice relación con el trabajo, que este es un tema importantísimo en la sociedad contemporánea. La pugna entre trabajo y capital está plenamente vigente. Y lo que los y las trabajadoras a lo largo de la historia han venido demandando a través de sus organizaciones precarias, no precarias, es participar de una fracción mayor de la renta que genera la humanidad con su esfuerzo. Solo el trabajo genera riqueza. Y en tanto, si solo el trabajo genera riqueza, el sujeto generador del trabajo, que es el hombre y la mujer, deben ser los protagonistas fundamentales en esa relación y por lo tanto tener reconocidos como tales esa condición de ser los únicos generadores de riqueza. Bueno, hay constituciones como la alemana que le asignan al trabajo la mayor importancia. De hecho, en Alemania quien da trabajo es el trabajador. Ustedes en Chile y ustedes que son más jóvenes siempre escucharán qué bueno que vengan empleadores porque dan trabajo. No, ellos no dan trabajo. Nunca han dado trabajo. El capital jamás ha dado trabajo. Lo que hace es que compren nuestra fuerza de trabajo. Los que generamos trabajo somos nosotros. Y esto es una vieja discusión. Entonces, a propósito de la pregunta del colega, del compañero, la forma de restituir justamente una participación mayor, de forma tal que el trabajador tenga una participación efectiva del fruto de lo que genera, es asignándole mayor importancia al trabajador. Y eso pasa, entre otras cosas, por acabar con el actual Código del Trabajo y pasar a tener un código cuyos fundamentos filosóficos y cuyos principios sean los principios tutelares que estaban concebidos en el antiguo Código del Trabajo y acabar con esta lógica civilista que está instalada hoy día en el Código del Trabajo, que supone que un individuo tiene las mismas garantías y libertades para pactar con el empleador las condiciones laborales en circunstancias que sabemos que la simetría que hay entre el trabajador y el empresario es brutal. Miren, el derecho laboral es la rama del derecho más joven. Y el derecho laboral había establecido ya por el año 40, 45 en los organismos internacionales, ya no había discusión de que en la relación laboral siempre hay una parte más débil, que es la del trabajador, y por lo tanto la norma lo que hacía era justamente equilibrar esa desigualdad. Y por eso surgieron normas protectoras. Por eso tenemos el feriado progresivo, por eso tenemos jornadas laborales que nos hacen descansar un día a lo menos en la semana, por eso las jornadas son de 40 y tantas horas y no de 40, las jornadas semanales son de 45 y no trabajamos 24 horas. Por eso, porque hay normas que el derecho laboral fue estableciendo por la lucha de los trabajadores a lo largo de los años. Y creo que eso es fundamental restituirlo. Única forma y única garantía de poder restituirle a las mayorías, y aquí, a propósito que veo compañeras mujeres, restituirle a la mujer, especialmente en uno de los trabajos más complejos, que es el trabajo de cuidado, donde más del 90% de ese trabajo de cuidado lo ejerce la mujer, sin ningún tipo de reconsideración, de remuneración, sin ningún tipo de reconocimiento. Y eso es una labor fundamental del Estado. Pero al igual como tú preguntas, yo tampoco soy partidario de que el Estado entendió como la máxima institución, sino que a través de garantías públicas, es decir, organismos públicos que garanticen estos derechos, y por cierto el Estado tiene que ser el garante. Creo que esa es la definición que nosotros aspiramos a incorporar en la próxima constitución política. Yo, por lo menos, siendo sindicalista de 40 años y habiendo participado en muchas negociaciones colectivas, habiendo formado muchos sindicatos, soy absolutamente consciente que debemos establecer un marco de normas jurídicas que permitan, por ejemplo, que la negociación colectiva deje de ser solamente una negociación limitada al ámbito de la empresa y ser negociación ramal, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Muchas gracias, Luis. Creo que con esto despedimos el encuentro. Te agradecemos nuevamente, Luis, por tu tiempo y por la participación. Ha sido un encuentro bastante provechoso para todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muy amable, y muchas gracias, bueno, tratándose de Colo-Colo,
de Colo-Colo, que es mejor que estemos con Colo-Colo. Así que un agrado, no esperaba, nunca esperé esto. He pasado por muchos conversatorios en mi vida. Soy profesor, entonces he dado muchas charlas, pero nunca en mi vida me imaginé que iba a estar con Colo-Colo. O sea, para mí un honor. Bueno, es parte de la idea que tenemos nosotros de extender o sea, nosotros como organización pensamos que Colo-Colo y el club se extiende mucho más allá del partido de fútbol. Eso para nosotros es fundamental. Hay que volver a recuperar la famosa consigna de que Colo-Colo es Chile y no como escribieron unos investigadores que Colo-Colo no es Chile, a propósito de que se ha invadido de sujetos de la Católica que se disfrazan y se ponen la camiseta de Colo-Colo para ganar audiencia. Así que bueno, un abrazo a todos los colocolinos y a toda la gente del deporte que participó. Les agradezco sinceramente este conversatorio. Muchas gracias a ti por la participación y la disposición, el tiempo, Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, gigante Luis. Chao, Gracias. Luis. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos queda